Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro podcast con mi compañera Laura Morales y mi persona Ángela Restrepo, estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias de la Educación, en el cual exploramos el análisis del Renacimiento del siglo XV, un enfoque del tiempo y espacio del autor Hale, 1480 y 1520, y el análisis de la ruptura con la Edad Media del siglo XV, autor Carlos Javier Taranilla, dirigido en la asignatura Historia Moderna y Contemporánea por el profesor Jonathan Bedoya Vallejo. Bueno, durante el podcast nos enfocaremos en el Renacimiento, un periodo que floreció en Europa entre el siglo XV. Fue un renacer del pensamiento, el arte y la cultura tras siglos de estancamiento durante la Edad Media. Este movimiento histórico-cultural marcó un cambio radical en la mentalidad humana, desafiando las restricciones impuestas por la tradición y la autoridad religiosa. Surgiendo en Italia y extendiéndose por toda Europa, el Renacimiento fue un tiempo de redescubrimiento de las obras clásicas grecolatinas, así como de avances significativos en áreas como la ciencia, la filosofía y la exploración. Su importancia radica en su promoción de la razón, la experimentación y la valoración del individuo, sentando las bases para la era moderna. Este periodo marcó un hito crucial en la historia occidental, dando lugar a cambios profundos en la política, la economía y la sociedad, y de alguna manera estableciendo un legado duradero en el arte, la literatura y el pensamiento humano. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el tiempo y el espacio. Durante el Renacimiento se produjo una notable transformación en la percepción y organización del tiempo, lo que tuvo implicaciones significativas en el ámbito alimentario. La introducción de relojes y calendarios estandarizados marcó un cambio fundamental en la concepción del tiempo, pasando de una noción predominantemente natural y cíclica a una más mecánica y artificial. Entonces, este cambio influyó en la sincronización de actividades y en la estructura de la vida diaria, incluidos los hábitos alimenticios. Antes del Renacimiento, la disponibilidad de alimentos y los patrones de consumo estaban intrínsecamente ligados a los ciclos naturales, como las estaciones y el clima. La producción agrícola y la ingesta de alimentos seguían los ritmos diurnos y nocturnos, reflejando una relación más directa con la naturaleza y sus ciclos. Sin embargo, con la estandarización del tiempo a través de relojes y calendarios, los horarios de comida se volvieron más regulares y artificiales, desvinculándose progresivamente de los ritmos naturales. Entonces, pasando este cambio en la percepción y organización del tiempo, tuvo un impacto profundo en la producción, distribución y consumo de alimentos. La regularización de los horarios de comida impulsó de alguna forma una mayor eficiencia en la producción agrícola y en la cadena de suministros alimentarios. La urbanización y el aumento del comercio facilitaron una mayor diversificación de la dieta y una disponibilidad más amplia de alimentos. En la sociedad contemporánea, los efectos de esta transformación aún se hacen sentir en nuestros hábitos alimenticios. La rápida industrialización y la tecnología han llevado a una mayor estandarización y homogeneización de la alimentación, con una tendencia hacia alimentos procesados y comidas rápidas. Esta evolución refleja la influencia continua de la percepción del tiempo en la organización de nuestra vida diaria y en nuestras elecciones alimentarias. Bueno, antes de sumergirnos en el mundo del humanismo renacentista, es importante comprender el contexto histórico que lo rodea, basándonos en el capítulo 2 del libro Breve Historia del Renacimiento de Carlos Javier Taranilla, titulado La ruptura con la Edad Media. Podemos vislumbrar la transición del siglo XV desde una perspectiva histórica. Este periodo cultural se desarrolló en Italia durante los siglos XV y XVI,
caracterizado por el rechazo a la mentalidad medieval y la exaltación del individuo a través de una concepción antropocentrista del mundo. Yo voy a tocar 4 puntos sobre este capítulo. El primero es el humanismo como movimiento intelectual. Entonces, para comenzar, es crucial entender qué es el humanismo y cómo se contrasta con la mentalidad medieval. Durante el Renacimiento, el humanismo surgió como un movimiento intelectual que desafiaba las ideas tradicionales, especialmente el teocentrismo medieval, al poner énfasis en la secularización de la cultura y la importancia del individuo. Podemos decir que el humanismo abrazaba el carpe diem, la idea de vivir el momento y valorar la vida en este mundo. El segundo punto son las manifestaciones del humanismo. El humanismo se manifestó en diversas formas durante el Renacimiento. No solo se trataba de un cambio filosófico, sino también de un movimiento que influenció la educación, la política y la cultura en general. Por ejemplo, vimos un enfoque en la formación cultural del individuo en todos los ámbitos sociales, así como un impacto político a través de las obras como El Príncipe de Maquiavelo. El punto 3 fueron algunas figuras destacadas del humanismo. Uno de los aspectos más fascinantes del humanismo son las figuras destacadas que lo representaron, desde Erasmus de Rotterdam hasta Nicolás de Cusa y Giovanni Pico de la Mirandola. Estas personas no solo influyeron en sus respectivos países, sino que también dejaron un legado duradero en toda Europa. Y ya como último punto tenemos las consecuencias del humanismo. Estas consecuencias fueron profundas y diversas. No solo impulsó el estudio de los autores antiguos grecolatinos y hebreos, sentando las bases para la moderna filología, sino que también tuvo un impacto significativo en la literatura y la ciencia. Además, su influencia en la Reforma Protestante marcó un cambio fundamental en la historia religiosa de Europa. Bueno, de alguna manera respondiendo a la pregunta crucial que ha surgido es ¿cómo pueden aplicarse las ideas del Renacimiento en el mundo actual? Bueno, en cuanto a la aplicación de las ideas del Renacimiento en el mundo actual, podríamos considerar como la valoración de la sabiduría y la experiencia de los ancianos mencionada al final del texto. Se relaciona con los desafíos actuales de una sociedad envejecida, de alguna manera, y cómo podemos aprovechar el conocimiento acumulado a lo largo de las generaciones para abordar problemáticas temporáneos. Además, podríamos explorar cómo la integración de las perspectivas del tiempo natural y artificial puede ayudarnos a encontrar un equilibrio entre la eficiencia moderna y una conexión más profunda con el mundo natural. Bueno, destacando algunos ejemplos del Renacimiento del siglo XV tenemos los siguientes. Miguel Ángel Buonarroti. Él es conocido principalmente por su habilidad en la escultura, la pintura y la arquitectura. Miguel Ángel dejó un legado imborrable en la historia del arte. Su obra, La creación de Adán en la bóveda de la Capilla Sistina, es un ejemplo magistral de su genio artístico. Además de su destreza como artista, Miguel Ángel también realizó estudios anatómicos que le permitieron representar la forma humana con una precisión sin igual. Bueno, por otro lado tenemos ejemplos como durante el Renacimiento, figuras destacadas como Leonardo da Vinci proporcionan ejemplos claros de cómo la percepción del tiempo influyó en sus obras y descubrimientos. Da Vinci, conocido por su genialidad en diversas disciplinas como la pintura, la anatomía y la ingeniería, exploró la naturaleza cíclica del tiempo en sus estudios sobre el movimiento del agua y el flujo de los ríos. Su famosa obra El Diluvio es un ejemplo de cómo capturó la esencia del tiempo en un momento de gran dinamismo, destacando la interconexión entre la naturaleza y la percepción humana del tiempo. Bueno, cambiemos ahora de enfoque y dirijámonos al mundo de la ciencia con Galileo Galilei. Este científico renacentista fue pionero en la astronomía, la física y la matemática. Con su telescopio, Galileo observó lunas orbitando alrededor de Júpiter, desafiando así a las creencias establecidas sobre el universo. Sus descubrimientos sentaron las bases del método científico moderno y cambiaron para siempre nuestra comprensión del cosmos.
Bueno, y como último ejemplo tenemos el significativo, es el descubrimiento de Nicolás Copérnico sobre el heliocentrismo, que desafió la concepción tradicional del tiempo y el espacio. Al proponer que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, Copérnico revolucionó la comprensión del cosmos y la medida del tiempo, alentando una visión más secular y científica del universo. Y como conclusión y reflexión, tenemos que el Renacimiento marcó una época de profundos cambios en la percepción desde diferentes ángulos importantes en la sociedad, desde las obras de genios como Leonardo da Vinci hasta los descubrimientos científicos de Nicolás Copérnico. El Renacimiento fue testigo de una transformación en la forma en que los seres humanos experimentaban y comprendían el mundo que los rodeaba, o la introducción de relojes y calendarios estandarizados facilitó la coordinación de actividades y la organización de la vida diaria, marcando un paso importante hacia la modernización y la racionalización de la sociedad. Además, la valoración del conocimiento acumulado a lo largo de las generaciones, mencionada al final del podcast, destaca la relevancia continua del Renacimiento en la sociedad actual. Bueno, ya para ir terminando el podcast, entonces las contribuciones de figuras destacadas del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Bartolomeo Scappi siguen resonando en la cultura contemporánea, influyendo en campos tan diversos como el arte, la ciencia y la gastronomía, en un mundo cada vez más acelerado y tecnológicamente avanzado. La reflexión sobre los valores y las ideas del Renacimiento pueden proporcionarnos una mayor comprensión de nuestro pasado y guiar nuestras acciones de cierta forma a un futuro más equilibrado y en armonía con la naturaleza. Muchas gracias por su atención, esperamos nos podamos ver en nuestro próximo podcast y feliz día, feliz tarde.